5. Haré miles de millones de amigos. Me parece perfecto. ¿Qué harás después de eso? ¡Transformar el mundo! Universidad Nacional de Loja, 165 años. Educamos para transformar. Ayudamos a las personas a adaptarse a las realidades sociales, pero hay realidades que son indignas y no hay que adaptarse a ellas, sino combatirlas. Mary Richmond. Muy buenas noches a cada uno de los presentes y quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales. En nombre de la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este webinar conmemorativo por el Día Internacional del Trabajo Social, titulado Trabajo Social desde lo Intergeneracional. De manera especial, saludamos a las autoridades internacionales que nos acompañan el día de hoy. Doctora Sonia Brito, presidenta de la LAYET, Jorge García Escobar, coordinador andino de la LAYET, docente asimismo de la Escuela Profesional de Trabajo Social, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, María de Lourdes, del Colegio de Trabajadores Sociales de Pichincha, y Magíster Juanita Yupangui, presidenta de REPIT, Red Peruana de Investigación en Trabajo Social. De la misma manera, a nuestras autoridades nacionales, doctora Carmita Álvarez Santana, presidenta de la UNACE, licenciada María Consuelo Pivaque, magíster, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, magíster Fabián Menéndez, vicedecano de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí, magíster Daisy Gabriela Solano, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Machala, licenciada Viviana Naranjo, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Ambato, licenciada Natalia Zárate, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, modalidad presencial, doctora Betty Reyes, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia. Doctora Marta Germania Racines, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Doctora Vilma Stoner Navarro, directora de la carrera de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Santiago de Guayaquil. Licenciada Juana Virginia Ochoa, directora de la carrera de Trabajo Social Universidad de Cuenca. Magíster Nancy Yolanda Fernández, directora de la carrera de Trabajo Social Universidad Católica de Cuenca. Magíster Efraín Vázquez, director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Milagro, modalidad semipresencial. Magíster Mónica Sea, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Milagro, modalidad en línea. Magíster Luis Muisín, director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y Magíster Tania Alcázar Pichucho, coordinadora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Hoy nos reunimos para celebrar y reflexionar sobre la invaluable labor de los trabajadores sociales. Y es para ello que tenemos el honor de contar con destacados ponentes que nos permitirán explorar diversas perspectivas y desafíos del trabajo social, desde el panorama nacional hasta las últimas tendencias y prácticas innovadoras a nivel internacional. Es importante destacar que la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador, ANUACE, es una red académica
comprometida en articular, coordinar y facilitar las propuestas académicas, investigativas, de formación y actualización profesional, de vinculación social en las diversas unidades académicas de trabajo social presentes en las diferentes universidades del país que promueven la gestión social, orientadas a la solución de problemas de la sociedad ecuatoriana. Antes de dar paso a nuestros ponentes, me gustaría indicarle al público en general que mantengan sus micrófonos en silencio en todo momento, las cámaras encendidas solo si estamos en un lugar apropiado y cuando se establezca el espacio de preguntas, esperar a que el moderador le otorgue la apertura. Agradecemos la comprensión y le damos la bienvenida a nuestra ponente nacional, la doctora Carmita Álvarez Santana, doctora en Desarrollo Local y Economía Social, magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, máster propio universitario en Desarrollo Local, Gestión de Paines y Economía Social, máster universitario en Economía y Desarrollo Territorial, especialista en Diseño Curricular, posee diplomados en Pedagogías Innovadoras e Intervención Social y ha ocupado cargos muy destacados, entre ellos coordinadora zonal de la AIEN y decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Es docente invitada en programas de posgrado en varias universidades del Ecuador y ha liderado investigaciones en diversos proyectos. Actualmente es miembro académico del Consejo de Educación Superior del Ecuador, CES. Es coordinadora nacional de la Red Nacional de Trabajo Social del Ecuador y presidenta de la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador, AUNACE. Autora de libros y numerosos artículos científicos en el campo de la educación y el trabajo social y cuenta con una amplia experiencia en diseño curricular y promoción del desarrollo local. Bienvenida, estimada doctora, con el tema la ACNUACE y su rol de posicionar el trabajo social ecuatoriano. Buenas noches con todos, con todas, un cordial saludo. Saludos desde la capital Quito. Muchísimas gracias, licenciada Gema, por dirigir este webinar y agradeciendo a todos los que se han conectado. Por favor, les solicitaría que por interno puedan coordinar para que las personas, porque se nos inscribieron bastantes personas, puedan conectarse al Facebook Live. Por favor, para que coordinen esto. Bueno, vamos a empezar. Quiero dar pues un cálido saludo a la presidenta de Alliance, a la doctora Sonia Brito, que nos honra con su presencia el día de hoy. También de igual manera a Jorge García, coordinador andino de Alliance y docente de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Marcos. También sé que nos acompaña nuestra querida María de Lourdes Sabando, que es, pues, en este caso, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales del Pichincha, y también la magíster Juanita Yupangui, que es presidenta de la Red Peruana de Investigación en Trabajo Social. Gracias por darse la atención. Ya nombraron a todas las directoras de todas las 13 universidades que conforman la red. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo más bien voy a ser breve tratando de dar paso a la conferencia central de nuestra invitada especial, ¿no? Voy a empezar mi intervención tomando un extracto del Manifiesto Ecuatoriano por los 100 años del trabajo social en América Latina y el Caribe. La crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad se ve reflejada en la vida de los vulnerables, de los marginados, de la población, en este caso subalternizada, de la clase asalariada, de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas en situación de discapacidad, de nuestros pueblos y nuestras nacionalidades indígenas, de todos los territorios que guardan los bienes comunes que garantizan la existencia de humanos y de los no humanos. Una crisis civilizatoria que refleja las relaciones de poder que subyacen la vida plena y el bienestar colectivo a lógicas de acumulación y precarización para el resto. Crisis globales marcadas por la inmediatez, la obsolescencia, el desecho, la autosatisfacción por encima de los derechos colectivos y del cuidado colectivo de todos y de todas. Estas crisis se expresan en el conculcamiento de los derechos humanos y sobre todo de la dignidad humana
atravesando por decisiones pensadas desde los privilegios y desde las lógicas de exclusión. Y con este preámbulo he querido empezar con mi tema, el rol que tiene la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador en posicionar a nuestra profesión en nuestro país. Con este preámbulo, solo decirles que nuestra historia nos dice de dónde venimos y nos enseña a entender hacia dónde vamos y cómo estamos. Por lo tanto, reflexionar sobre el rol del trabajo social desde la función que cumple la NUACSE en sus siglas, pues es fundamental. Tenemos a muchos estudiantes profesionales conectados, ex estudiantes nuestros. Es importante entonces que conozcamos la historia del trabajo social. Voy a hacer un pequeño resumen de la historia del trabajo social en el Ecuador y eso nos remota en este caso a los orígenes en el año 1938 con la creación de la Escuela de Visitadores Sociales, ¿no? Que se creó mediante un decreto a través del Consejo Nacional de Menores en el año 1938, un 12 de septiembre, auspiciado en este caso por la entonces llamada Corte Nacional de Menores. Viene a ser como el valioso antecedente que todavía conservamos de los orígenes de la profesión en nuestro país. Y así nos podemos después trasladar al año 1945, cuando se fundó la primera escuela de servicio social, que todos pues hemos escuchado en nuestro proceso de aprendizaje cuando ingresamos a estudiar a las universidades, trabajo social, denominada Mariana de Jesús, de una orientación católica. Y miren los antecedentes que tiene nuestra profesión, promovidos por un grupo de damas denominados Acción Católica. En ese año 1945 se creó la Escuela de Servicio Social adscrita al Ministerio de Previsión Social con la finalidad de formar trabajadores sociales laicos también de carácter profesional, cuando el único requisito era ser bachiller. Y nos trasladamos al año 1966, cuando se incorporó la Escuela Nacional adscrita al Ministerio de Previsión Social, a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Políticas de la Universidad Central del Ecuador, nuestra carrera de trabajo social que está también afiliada a la NUACSE, a fin de que se encargue de promocionar un nivel superior de preparación a los trabajadores sociales, siendo esta la primera escuela de trabajo social que se incorpora ya con formación universitaria, a quien saludamos el día de hoy. Fue su sesión solemne por conmemorarse su aniversario de creación. Y pues miren, forma parte de la historia de nuestra profesión. Y así en el año 66 se une también la Escuela de Servicio Social Mariana de Jesús a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también aquí en Quito. Nos trasladamos a los años 70 y pues esta corriente reconceptualizadora del servicio social de otros países también influyó fuertemente en las primeras carreras que se fueron creando en ese año. En el 71 se aplicó a las escuelas creadas esa corriente para dar respuesta a la realidad social que vivíamos en esa época, fuerte influencia justamente de la explotación petrolera que empezamos a vivir justamente en la década de los 70. Un hecho trascendental en la expansión y en la eficiencia de las instituciones del país fue cuando se creó la Dirección de Servicio Social, una estructura que se le dio en este caso entre los años 70 y 79, llamada época de oro, en la que se establecieron y se crearon escuelas a nivel académico universitario en otras ciudades, ¿no? Aquí tenemos Guayaquil, por ejemplo, y nuestra carrera también de la Católica Santiago de Guayaquil, que nos acompaña con su directora esta tarde, la Universidad de Loja también con sus dos directoras, que también nos acompañan y forman parte de ANUACSE, después Cuenca, Portoviejo, Manta, Esmeralda, y así hasta lograr ahora 13 instituciones de educación superior con sus carreras de trabajo social. En los años 79 se aprobó el 11 de abril la Ley de Ejercicio Profesional y ya nos acercamos también el 11 de abril de este año a festejar esta primera Ley de Ejercicio Profesional que todavía la tenemos y que vino a dar ese marco jurídico desde el Estado a lo que es el trabajo social y que precisamente la NUACSE ha presentado un nuevo proyecto de ley el año pasado y que esperamos siga tramitándose en la Asamblea Nacional. Y así podemos decir que en los años 90 del siglo pasado jugó un papel importante la primera Asociación de Escuelas de Trabajo Social con sus siglas ADETSE, que fue un espacio en esa época, yo me acuerdo, era estudiante, y nos unimos precisamente para poder desarrollar a nuestra profesión en el país ante el cierre
de algunas escuelas de trabajo social a nivel nacional y se fue generando ese diálogo, ese debate constructivo que finalmente también se consolida cuando nace ANUACSE, precisamente en el mes de septiembre. El 10 de septiembre del año 2011 nace la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador como una organización con personería jurídica registrado en el Ministerio de Inclusión Económico y Social, también en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, en sus siglas CENESID. Y así nace ANUACSE, Red Académica, es un colectivo que, acorde al orden legal de la educación superior del Ecuador, actualmente está integrada por 13 universidades, universidades hermanas, fraternas. Estamos por incluir una 14 universidad que se va a crear por primera vez en el país, en la Amazonía, en la Universidad eh, de la Amazonía, en el Puyo, y con la cual ya firmamos un convenio precisamente porque en la Amazonía no teníamos trabajo social. Nuestra organización tiene como finalidad articular, coordinar mediante procesos participativos las propuestas académicas desde estas funciones sustantivas de la educación superior que todos conocemos y nos hemos formado desde la docencia en las aulas universitarias, sobre todo las universidades públicas que tienen el mayor número de presencia de estudiantes en trabajo social, desde las acciones de investigación y de vinculación, o también llamado extensión universitaria. Hemos preparado el terreno para que en esa búsqueda constante del posicionamiento teórico busquemos el fortalecimiento y la formación de nuestros estudiantes, en la actualización profesional también con nuestros egresados, la producción de conocimiento, de programas que fortalezcan esa consolidación del pensamiento científico, humanista, investigativo y transformador del trabajo social ecuatoriano. Hemos tenido grandes maestras que han precedido la presidencia de la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social, directoras que han dejado su huella y han logrado construir lo que hoy día seguimos en la lucha desde la actual directiva que fue electa en el mes pasado en la Universidad de Cuenca. Este 11 de septiembre tenemos ya 14 años de vida organizacional en la que hemos tenido luchas fuertes por posicionar el trabajo social ecuatoriano. ¿Cómo no decir que desde la NUACSE se ha orientado el diseño y rediseño de los planes curriculares del trabajo social del país? Un trabajo silencioso que inclusive terminó con la presentación de un libro que se hizo hace algunos años atrás, que sirvió de guía para algunas universidades en su desarrollo curricular. Esto nos permite el apoyo entre las carreras a través de la cooperación, la movilidad, la homologación, la cooperación entre las carreras desde sus enfoques comunes de pertinencia en la formación de los trabajadores sociales para el desarrollo de las competencias, cumpliendo con esa responsabilidad, con ese encargo social que nos han hecho nuestros rectores. Esta gestión del conocimiento también nos ha llevado a la búsqueda de la internacionalización y por eso también la presencia de nuestra presidenta latinoamericana que nos acompaña esta tarde y noche. En ese contexto ecuatoriano que señalé al inicio de mi intervención, un país que es diverso, intercultural, plurinacional como es el Ecuador, es menester entonces analizar las distintas realidades que atravesamos en nuestro país, pero no solo nuestro país, sino también esas realidades latinoamericanas y globales. La NUACSE ha venido impulsando ese diálogo constante en las unidades académicas de trabajo social que nos permita precisamente articular las acciones comunes en beneficio del desenvolvimiento adecuado y de calidad de cada una de nuestras universidades. De manera concreta, todos estos espacios como este webinar, los congresos que hemos venido gestionando cada año, congresos internacionales, ANUACSE ha venido desarrollando ese diálogo, no solo académico, sino también en la que hemos expresado nuestra voz de protesta muchas veces ante las desigualdades sociales que los distintos sectores con los que nosotros intervenimos están sufriendo. Tenemos la oportunidad también de publicar, hacer la gestión a través de los docentes investigadores y contamos con una revista propia, aliada, como es la revista Tejedora, a la que pertenece ANUACSE y que está en la disponibilidad para todos los investigadores de manera gratuita, tanto nacionales como internacionales, para que ustedes, compañeros, trabajadores sociales que nos escuchan, estudiantes, profesionales, agremiados en los distintos colegios del país, puedan publicar esa voz del trabajador social ecuatoriano. Como también no resaltar, y nos está acompañando, como ya lo dije, nuestra presidenta del IETS,
sobre lo que publicamos en el año pasado, a finales del año pasado, el papel del trabajo social en las crisis globales existentes, y se puede revisar ampliamente estas reflexiones en las publicaciones que hicimos en la revista Intervención de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, revista que hasta el año pasado tenía como editora en jefe a Sonia Brito, a quien pues saludamos de manera especial su compañía y su presencia en este webinar. Agradezco la minuciosidad académica en esa publicación que se hizo, la publicación número 14, a todos los maestros y profesionales y estudiantes que publicaron sobre la crisis global del capitalismo, propuestas críticas desde el trabajo social propiamente de la voz del Ecuador. De igual forma, a la revista Cuadernos de la Universidad Concepción, que publicó también otros artículos con respecto al Congreso Internacional que tuvimos el año pasado. Y la lucha de ANUACSE ha seguido para posicionar nuestra carrera a nivel nacional. No olvidemos que hace algunos años atrás tuvimos un riesgo cuando nos estuvieron ubicando en el campo de las ciencias de la salud, haciendo una lucha dura para cambiarnos al campo de las ciencias sociales. Esta clasificación que se hizo tendría fuertes implicaciones en nuestras carreras, pues los diseños, los ajustes curriculares, la oferta académica, no solo de grado, sino también de posgrado, los perfiles profesionales tenían que haber sido ajustados de manera exclusiva al campo de las ciencias de la salud. Hicimos una lucha, en esa época yo no era parte del Consejo de Educación Superior en el año 2014, producto de un análisis epistemológico con las compañeras que formaban parte de la directiva de ese entonces. Ha sido nuestro objetivo posesionar, en este caso, al trabajo social ecuatoriano. Y el CES, el Consejo de Educación Superior, del cual hoy formo parte, acogió esa propuesta en el reglamento de nomenclaturas y a nivel ecuatoriano nos ubicaron donde nos pertenecemos, al campo de las ciencias sociales y bienestar, en este caso aludiendo a lo que establece el Cine UNESCO, que allí todavía estamos en el campo de las ciencias sociales, lo que debería haber sido una lucha a nivel mundial. Seguimos trabajando en la promoción de los derechos humanos, de la justicia social como un fundamento del pensamiento del trabajador social desde su concepción. Hemos, como ya lo mencioné, también otro aliado ha sido en este caso nuestras alianzas con los colegios de profesionales. Cómo no nos sumamos a los colegios de la provincia del Pichincha, recogimos firmas de la provincia, de los colegios de profesionales de la provincia de Azuay, Cañar, Loja, Manabí, El Oro, Tungurahua, Esmeralda, Cotopaxi, donde las profesionales, que seguro muchas están conectados en este webinar, se sumaron para presentar la ley de ejercicio profesional que presentamos a la Asamblea Nacional para garantizar los derechos laborales de los trabajadores sociales en el Ecuador dentro de ese marco ético y profesional que en este caso no se nos reconoce a nivel internacional, formando en este caso la ley de ejercicio profesional del trabajo social. Recogimos más de 1000 firmas a nivel nacional. Creemos que una vez que pase esta etapa de campaña política y el proceso eleccionario democrático que nos encontramos como nuestro país, podamos seguir impulsando porque ya estaba calificada y estaba dentro de la comisión que lo tiene a su cargo, la comisión laboral, para que nos llamen algunos trabajadores sociales a presentar la defensa por esta ley en la que seguimos luchando. Pertenecemos también como colectivo nacional oficial a la Asociación Latinoamericana de Trabajo Social y a la Asociación Internacional de Escuelas, ¿no? Asociaciones internacionales que respaldan el accionar del trabajo social ecuatoriano a través de la NUACSE, en esa integración también que tenemos con los colegios de profesionales, en esa lucha que tenemos para posicionarnos como profesional en trabajo social. Hoy día veía un mensaje que en su red de WhatsApp Silvana Martínez había puesto la lucha que debemos de tener para evitar que espacios que muchas veces no responden a la academia, a la organización legítima del trabajo social, nos callen nuestras voces. Vamos por el 8º Congreso Internacional, que ya lo va a exponer un compañero, ya mismo un compañero director. Vamos a la luz de ese 8º Congreso. Y precisamente en la línea de la cara al 24 Seminario Latinoamericano de Trabajo Social que se va a realizar en Chile este próximo octubre, en la cual se está haciendo la cordial invitación para que podamos participar, ANUACSE ha presentado su manifiesto en el que señalamos la necesidad de tomar posicionamiento ético, político del ejercicio profesional del trabajo social frente a esas crisis globales que enfrentamos.
respetando la estrecha relación de los trabajadores sociales con diversas realidades sociales, culturales, económicas, políticas, ecológicas y otras que en este caso nos llaman a los trabajadores sociales a ser presentes con nuestra voz. En este contexto encontramos esas brechas de desigualdades, de pobreza en todas las dimensiones, de la vulneración de los derechos básicos, del abuso de poder, de violencia, de flexibilización, de precarización laboral, de inseguridad, de ultrajes en los territorios que nos llaman a hacernos presente como trabajador social. Precisamente ese posicionamiento ético-político desde la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social nos ha permitido tener la presencia en este debate internacional de grandes personalidades que nos acompañan de Chile, de Colombia, de Perú y de otros países también que se han sumado a este webinar. Así que en este caso, estas prácticas que fortalecen la solidaridad intergeneracional, aportes de los campos ocupacionales del trabajo social, será la voz en un congreso que estamos convocando para el mes de junio y que nuestro compañero líder desde el trabajo social de la Universidad Estatal de Milagro nos informará después de la conferencia central. Así que estos organismos rectores, a través de este tema, subraya la importancia de los cuidados, de las conexiones intergeneracionales, como elementos fundamentales para el bienestar de todos y la creación de economías y sociedades funcionales. El tema del 2025 nos decía en un apoyo que nuestra compañera Gabriela de la Universidad Central me decía, en el 2025 se basa en temas recientes del Día Mundial del Trabajo Social como el Ubuntu, el buen vivir, que en nuestro país, en Ecuador, está consagrado en la Constitución como modelo de desarrollo basado desde la cooperación, basado desde la solidaridad y que tenemos que luchar los trabajadores sociales para que esto se cumpla a través de nuestras leyes específicas y de los distintos programas y proyectos a través de las políticas públicas que expresan nuestros gobiernos. Así que reconocer la interdependencia de las personas, ampliar estos conceptos para concentrarse en el cuidado intergeneracional, será precisamente la voz que tengamos en el Congreso que tendremos el próximo mes de junio y que pues están todos cordialmente invitados. Así que ANUAC se propone que a partir de los campos ocupacionales del trabajo social busque recoger experiencias profesionales, busque recoger los resultados de investigaciones y aporte de manera crítica al cuidado común de la solidaridad intergeneracional, solidaridad presente en nuestras prácticas cotidianas de las y los trabajadores sociales a nivel nacional, regional y mundial. Así que muchísimas gracias por la presencia como presidenta de la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Con un cordial afecto para todos, damos inicio a este webinar. Gracias por haberme escuchado. Tengan todos muy buenas noches. Agradecemos la intervención de la doctora Carmita Álvarez Santana, presidenta de la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador, AUNAS. En estos momentos le damos la bienvenida a la doctora Sonia Brito, presidenta de la ALAYE, Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Bienvenida. Muchas gracias a todas y todos, en particular a las y los estudiantes que se encuentran en esta sala, académicos, académicas, profesionales. Un saludo muy afectuoso desde la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. Saludo también en particular a Carmita. eh, Éxito en su nuevo rol. Estamos seguras que va a seguir siendo un referente para América Latina como lo ha sido desde hace mucho tiempo. Quiero saludar también a Jorge, al doctor Jorge García, representante de la zona andina, que ha realizado un trabajo generoso, un trabajo mancomunado de reposicionar la zona andina para que se visibilicen esos aportes tan generosos también que ha realizado sobre todo Ecuador. También quiero saludar Andrea Comelán, también es parte de Alayet, que está acá con nosotras y nosotros.
Agradecer la convocatoria, hermoso ver a tantas personas reunidas en torno a nuestra disciplina, a nuestra profesión, que tiene tanto que decir, ¿cierto? En un momento tan crítico como los que habitamos en América Latina y en el mundo. Entonces, el lanzamiento de este octavo Congreso Internacional de Trabajo Social, denominado Prácticas que fortalecen la solidaridad intergeneracional en trabajo social, aportes desde los campos ocupacionales, nos dice mucho en este momento histórico, ¿no? Este momento que habitamos. A propósito también del tema principal eh, de nuestro Día Mundial, ¿cierto? Referido al fortalecimiento de la solidaridad intergeneracional para un bienestar duradero. Y en ese sentido, acá resaltamos la impronta disciplinar y profesional del trabajo social en su compromiso, como decías tú, Carmita, con la promoción del buen vivir de las comunidades y de las personas. Este día también constituye una oportunidad valiosa para reafirmar nuestro compromiso con la justicia social y los derechos humanos. ¿Qué importancia tiene esto de ser solidario intergeneracionalmente? Sobre todo para construir una sociedad basada en la confianza y en el entendimiento mutuo, donde se valore y respete el aporte de quienes nos precedieron, de aquellas precursoras que nos precedieron y el patrimonio que nos legaron en la profesión, erradicando el edadismo o la discriminación por edad. Debemos confiar en que las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores sociales han recibido la posta o el testigo para continuar con una profesión que trasciende en el tiempo. Estamos próximos a conmemorar los 100 años del trabajo social, una disciplina y una profesión que ha sido testigos de guerras, de pobrezas, de inequidades a lo largo de este siglo y del siglo pasado. Muchas personas precursoras han dejado un legado invaluable para la humanidad, ya que trascendieron la filantropía y la caridad para instalar la exigencia del respeto de los derechos e igualdad como principios fundamentales para construir sus sociedades armoniosas y justas. Por tanto, fortalecer la solidaridad intergeneracional es fundamental para construir una sociedad capaz de ofrecer ese bienestar duradero en un contexto donde las diferencias generacionales pueden provocar distanciamiento, discriminación y exclusiones. Es primordial entonces promover el entendimiento mutuo que permita a cada grupo, ya sea joven, adulto, adulta, persona mayor, compartir sus experiencias, conocimientos y recursos. Esta solidaridad considera un intercambio material y un compromiso de respeto donde la reciprocidad emocional, social, etcétera, trasciende el tiempo, en el cual cada generación asume la responsabilidad del bienestar de las demás personas. Confiamos en que la intergeneracionalidad aporte abundancia a visiones amplias y complejas, ya que las personas más jóvenes contribuyen con perspectivas innovadoras y renovadas, mientras que las generaciones mayores brindan sabiduría acumulada, valores compartidos y una visión a largo plazo que puede guiar las decisiones del presente. Esto genera grandes sinergias. En otro sentido, considerar el bienestar y el buen vivir para la profesión, las comunidades y los territorios implica un compromiso profundo y una disposición a arriesgarse, a alzar la voz para seguir siendo el pivote, el soporte que sostiene a las personas que han sido vulneradas en todas sus formas y manifestaciones. La lucha por los derechos humanos y la justicia social es una constante en nuestra disciplina y esta búsqueda no es solo una aspiración, sino una necesidad urgente en un contexto global que cada vez está más marcado por la desigualdad y la opresión. Nosotros tenemos, ¿cierto? O también anhelamos tener un posicionamiento ético-político de una disciplina y profesión centenaria, como habíamos dicho. Esto no lo debemos soslayar, puesto que a lo largo de la historia se han logrado avances significativos a través de la resistencia y el compromiso con los valores de equidad, justicia y dignidad humana.
Estos logros sabemos que no han sido fáciles, no han sido automáticos, han sido conseguidos a pulso, enfrentando obstáculos y riesgos, siempre en defensa de aquellos sectores más desfavorecidos. Nos encontramos a menudo en una posición contracultural frente a esas estructuras dominantes que perpetúan las injusticias, las exclusiones y las violencias. Nuestro compromiso no es con el statu quo, sino con la transformación social hacia un modelo más justo, solidario e inclusivo. Somos parte de una resistencia activa y decidida que lucha contra las narrativas que buscan despojar a las comunidades y los territorios de sus derechos, que minimizan el valor de las personas y que perpetúan sistemas de poder que afectan a las generaciones presentes y futuras. Rechazamos de manera rotunda las tiranías de los gobiernos de ultraderecha y las potencias geopolíticas masculinistas, cuyas políticas están devastando el planeta a través de alianzas con el mercado globalizado que ha arrasado con el ecosistema y ha convertido nuestros territorios en zonas de sacrificio. Es fundamental que nuestras voces sean escuchadas en todo el mundo. América Latina es fuerte y tiene una voz ética comprometida. Necesitamos que el trabajo social, desde su formación, investigación e incidencia política, ponga estos temas como emblema. Los y las trabajadoras sociales, sin importar el país o la universidad en que nos encontremos, debemos impactar tanto en lo micro como en lo macro social, cuyo horizonte es el buen vivir, la defensa de los territorios y la reconstrucción del tejido social y comunitario. Por tanto, debemos seguir siendo una profesión que desde su ética y su práctica se mantenga firme en la defensa de los derechos y la justicia social. En ese sentido, creemos que estamos en una buena senda, porque estamos juntas y juntos creyendo que es posible un mundo mejor, y no desde un sueño, sino que desde la fuerza que tiene nuestra disciplina y profesión centenaria. Finalmente, les dejamos convocadas y convocados al 24 seminario que se va a realizar a propósito de la conmemoración de los 100 años, a realizarse en Chile del 13 al 15 de octubre de este año. Estamos generando todas las condiciones con los representantes de las regiones, con los representantes de los países y con todos aquellos y aquellas que quieran sumarse a esta gran preparación. Un llamado particular a las y los estudiantes a que se sumen. Este va a ser un momento histórico que nadie debe quedar atrás. Así que un gran abrazo, mucho éxito en este lanzamiento y en el trabajo que viene, ¿cierto?, hasta octubre y todo este año tan importante. Un abrazo. Agradecemos la valiosa intervención de la doctora Sonia Brito, presidenta de ALAYET, la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social. La importancia del trabajo social no radica en hacer cosas por la gente, sino en hacer que la gente haga cosas por sí misma. Octavia Hills. Le damos la bienvenida a nuestra ponente internacional, la doctora María Luisa Muniz, PH en Sociología, máster en Ciencia Política, historiadora y comunicadora social, docente de la Universidad Federal Fluminense, ha colaborado como docente en algunas de las principales universidades del Ecuador. Se destaca su participación en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Durante los últimos 10 años ha acompañado el desarrollo de proyectos extractivos y las estrategias de resistencia de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas. Atenta al impacto geopolítico de estas actividades. E igualmente ha acompañado de cerca las formas de resistencia y reexistencia junto a las comunidades. Y es miembro de ETI, Estudios Territoriales Intergeneracionales. Bienvenida, estimada doctora, con el tema La solidaridad intergeneracional como política pública y comunitaria para afrontar un horizonte de extremos. Buenas noches. Licenciada Mercedes, si me escuchas, ¿verdad? Muy bien, doctora. Perfecto.
Buenas noches con todos y todas. Es un gusto bastante grande poder hablar con ustedes. Eh, Estoy hablando desde Brasil, eh, pero tengo mi pensamiento en este momento y ustedes entenderán por qué, van a entender por qué quiero mencionar de pronto a Esmeraldas en el Ecuador, donde tengo ahora mi pensamiento, donde tuve mi inspiración para pensar esta solidaridad internacional, este desafío de pensar la solidaridad como política pública y comunitaria. En este momento tenemos un significativo derrame de petróleo en los ríos, contaminando los ríos de Esmeraldas, Viche, Caple. Tenemos en este momento a 4.500 familias en las parroquias rurales de Quinindé que están afectadas por este derrame. Es con el pensamiento en estas comunidades que hablo con ustedes, que me inspiro a hablar de este tema. Bueno, como ya ha sido mencionado, quiero resaltar aquí el enlace de amistad y colaboración con el grupo de estudios territoriales intergeneracionales. Es un grupo que se está consolidando, digamos así, para investigaciones y también para incidir junto y con los territorios con una propuesta pedagógica genial y es un gusto tremendo poder acompañar. Si ustedes dan un Google en algún momento, tal vez se podría, las compañeras Gise, Gaby, podrían poner aquí la página para que tengan acceso a esta información. Elegí poner a esta mujer norteamericana, estadounidense, al inicio de esta presentación. Um, Primero, una información que acabo de tener es que en Bahía, aquí en Brasil, ¿no? Al norte de Brasil, en 2008, los miembros de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales decidieron firmar por unanimidad una fecha para celebrar este día que estamos festejando. Entonces, es sintomático, es emblemático que haya sido en Bahía, el lugar de Brasil, el lugar en el mundo, fuera de África, con más personas afrodescendientes. Y eso tenía mucho que ver con las variables, con los elementos que quiero llamar la atención para pensar este tema que está propuesto, la solidaridad intergeneracional como política pública y comunitaria para afrontar un horizonte de extremos. Ya empecé hablando de algunos extremos, el extremo de la crisis ambiental, mas luego también quisiera, bueno, de una, llamó atención para esta fecha, 18 de marzo, pensando aquí, mientras escuchaba las otras compañeras hablando, me acordé que en 18 de marzo de 2020, justamente estábamos afrontándonos a una crisis sanitaria en Brasil, en esta fecha. En 2020 teníamos 4 personas víctimas del coronavirus. Algunos años, meses después, teníamos más de 700.000 personas fatalmente impactadas por el coronavirus. Y eso tenía todo que ver con la política pública o tal vez con la ausencia de política pública, ¿verdad? Harriet Tubman es esta mujer que está ahí. La traduzco lo que está entre comillas. Dice, si escucha los peros, siga. Si escucha, si ves el fuego en la floresta, siga. Si escucha los gritos detrás tuyo, siga. No pare nunca, siga. Si quieres el saborcito de la libertad, siga. Esta mujer en el siglo XIX ha sido la responsable por liberar sus hermanos esclavizados en Estados Unidos. Ha vivido más de 90 años, lo que es sorprendente en el siglo XIX, inicios del siglo XX.
Si ustedes se dan cuenta, hacen un Google para buscar su nombre en Wikipedia, van a encontrar una foto en donde ella tenía sus 60 y algo, y una apariencia muy cercana a esta, para acordarnos cómo las personas envejecen de modo diferente, como el tiempo pasa de modo diferente. Y eso no es un problema, no sería un problema, pero es, o sea, no sería un problema si fuera algo natural, pero es algo determinado por variables, por razones políticos, sociales, ambientales, de las cuales tenemos que hablar. Quiero compartir con ustedes esta planificación de la autoetnografía al ejercicio metodológico de girar el cuello. Girar el cuello, ¿cómo así? Exactamente así, girar el cuello. ¿Ustedes ya hicieron este ejercicio cuando entran a un espacio? Cuando entro a un café? A mí me gusta mucho trabajar en un café. Solía hacer eso allá por la González Suárez. Los que saben, conocen Quito. Es una calle aniñada donde conocí a una de estas mujeres, una de las mujeres que he pensado al momento de hablar con ustedes. Eh, una mujer blanca que me comentaba en algún momento la incertidumbre por no saber qué hacer después de su jubilación, si efectivamente había llegado el momento de la jubilación, y intercambiábamos nuestras tensiones, ansiedades con el tiempo. Esta primera mujer que está ahí, Nilsa, está la foto de ella, es mi abuela. Es mi abuela. Ahí estoy con la abuela. Falleció en 2016. La abuela tenía un enlace comunitario muy fuerte porque su madre ha creado una escuela que existe hasta hoy. Una escuela. Llegó al alcalde y dijo: tengo 9 hijos, necesito alimentarlos. El alcalde le dio la llave de una casita que se convirtió en una escuela que hasta hoy lleva el nombre de la bisabuela. Eso es comunidad, eso es enlace comunitario, pero no es igual para todos, y de eso quiero hablar con ustedes. Narcisa es el nombre de una mujer quichua de Sarayaco, comunidad del Ecuador. Me permito contar esas historias, es pedagógico y ustedes van a entender pronto a qué me refiero, cómo eso se conecta con los conceptos que quiero traer para ustedes. Narcisa es una mujer quichua de la nacionalidad quichua amazónica del Ecuador. Hay una historia que, si hay algunos estudiantes, me imagino que sí, algunas de los estudiantes que tuvieron clases conmigo en los 6 años que estuve en la carrera de trabajo social en la Universidad Central del Ecuador, quizá con buena memoria se van a acordar. Es una anciana que en algún momento estaba con su moncagua, que son vasijas elaboradas por las mujeres para tomar la chicha, para el uso de ellas, ¿no? Y en algún momento mi persona, María Luisa, Malú, como me conocen, llegué. Y bueno, mi excusa es que eso fue hace más de 10 años y yo quería esta mujer para llevarme a la casa. Y le dije a Narcisa, quiero llevar a la casa. Y ella me decía: no, estas están para botar. ¿Cómo así, Narcisa? Son hermosas. Las mujeres quichua, como muchas mujeres indígenas, tienen el tejido, se comunican con el tejido, con los dibujos. Y ella me dijo: estas están para botar. Y bueno, lo que dije fue: pero tal vez yo podría comprar. No, estas están para botar. Y bueno, efectivamente se ha votado. Y ustedes van a decir: maluco, pero ¿cómo ofreciste algo para comprar estas vasijas? Bueno, tal vez el desconocimiento, la insensibilidad sobre los valores de uso, sobre la diferencia que hay en las comunidades entre valor de uso y valor de cambio. Ustedes conocen, ¿no? Estos conceptos son tal vez para algunos familiares, estos conceptos: valor de uso, valor de cambio, aquel trueque
el intercambio comunitario como algo que permite tejer enlaces en la comunidad, permite conectar intergeneracionalmente junto a la fogata, a las 4 de la mañana, al momento de tomar la guayusa, el diálogo intergeneracional en lo que llamamos en la Amazonía del Ecuador la guayusa alpina. La otra persona es Rosa Wari. Esta señora ya falleció alrededor de sus 95 años, vivía, es una mujer shuar, fue una mujer shuar, vivía al sur del Ecuador y fue despojada de su territorio a los 95 años para que diera paso a un proyecto de megaminería que sigue allá. Rosa ya no está, el proyecto extractivo sí. Mas luego voy a compartir con ustedes una imagen de Rosa. Manira es una mujer afro-brasileña. Yo podría decir que ha sido una amiga, pero hablando en verdad, Manira ha trabajado en mi casa durante décadas. Manira empezó a trabajar, esa mujer afro-brasileña, en casas de varias personas a los 5 años de edad. Perdió su vida en la época del coronavirus. Me llamaba la atención cómo su edad era parecida con la de mi madre, pero veía a Manira envejeciendo de otra manera. El tiempo ha pasado de manera diferenciada para Manira. Bueno, esas 4 mujeres cuentan historias diferentes sobre el tiempo y sobre cómo el tiempo pasa. Por eso traigo a ustedes el concepto para mí más importante para hablar con ustedes, para empezar hablando el concepto de interseccionalidad, para pensar que la intergeneracionalidad como política pública, la elaboración de políticas públicas, y claro que las trabajadoras y los trabajadores sociales son fundamentales para pensar políticas públicas, para pensar transformación, para involucrarse con la realidad. Interseccionalidad es cruzar categorías de análisis y de opresión y de transformación. Entonces aquí podríamos pensar cómo cambia pensar el tiempo, el paso del tiempo para una mujer blanca como mi abuela, una mujer indígena que tiene su enlace comunitario como Narcisa, una mujer indígena shuar despojada de su enlace comunitario, y una mujer afro-brasileña en área urbana, que también tenía su enlace comunitario. Ustedes van a reconocer esta situación que les voy a indicar. Manira era evangélica y tenía ahí su enlace comunitario muy fuerte y muy importante también. Después entendí eso. Creo que en algún momento tenía prejuicios, pero después entendí que el espacio también religioso era este espacio de tejer comunidad. Quiero traer para ustedes también el concepto de un historiador que me repito hablando de él porque me parece muy importante. Se llama Reinhard Koselleck. Él habla del futuro pasado. La verdad, habla de cómo el tiempo está detrás de los conceptos. Cuando hablamos de progreso, estamos hablando de un concepto temporal, un concepto que a partir de la modernidad va a proyectarnos hacia el futuro, hacia lo que está por venir, hacia el nuevo, hacia la juventud. Entonces tenemos una otra perspectiva sobre el pasado. El pasado pasó, está detrás. Una vez escuché, compañeros de Colombia, escuché de un compañero Misak, el pasado está adelante. Tardó en comprender eso, me tardó en entender el significado de eso y cómo eso construye realidad
e como esse conceito de passado, o conceito de futuro, o conceito que o progresso se nos impõe, progresso, desenvolvimento, modernização, tudo isso são conceitos que nos traem a perspectiva de que todo está adelante. E adelante devemos buscar as soluções e devemos viver o presente pensando hacia adelante, como dizem, e para trás. O que há atrás? E por que está atrás? Há uma imagem perfeita em las mulheres que salen a vender coisas com os guaguas, los niños en la espalda, en los centros urbanos de Quito, salen a vender muitas vezes com os niños en la espalda e alguma coisa em las manos e ponen en la espalda para ter las manos livres e o futuro está atrás. Essa é uma forma de pensar outras perspectivas sobre o tempo e pensar como isso define e pode definir nossas políticas públicas. Aqui vocês têm uma foto de Rosa Wari. Eu puse aqui a referência de um texto meu que comenta um pouco todo o acoso que ha sofrido a família e a mesma Rosa Wari. Ustedes podem, la articulación Ecuador, Estado empresa en Ecuador, la socialización de la política pública minera como trampa al convenio 169 de la OIT. Fácilmente él puede encontrar este texto donde cuento los detalles de los acosos que fueron sufridos por esta mujer despojada de su territorio. A sus hijos le ofrecían un terrenito al lado, una casita en la ciudad, y era bastante seductor, ¿no? Pero, ¿y la soberanía alimentaria? ¿Y el convivio y la convivencia? Entonces, hago referencia a esa historia y quise traer la imagen, evocar la presencia ausente de Rosa Wari, esta mujer shuar. Aqui alguns dados que creio que são importantes. Vou começar com os números, não se agotem, vou tentar passar por eles de uma maneira entretenida, se é possível. A mim, eu sou de humanas, me gusta dizer a los estudiantes, tenho dificuldade com as contas, com a matemática, a pesar que é muito importante, não olvidem a matemática nunca. Os números hablam, pero temos que saber que perguntar e como leerlos. Então, aqui alguns números de la Ecuador, cifras. Me enfoquei no Ecuador, não? Por minha convivência, por minha experiência, pero aqui também poderíamos ubicar Ecuador no mapa de Latinoamérica e global, e a nível global. 1.520.000 y algo adultos mayores, es decir, representan 9% del total de la población, son datos de julio de 2024. 54% son mujeres, las mujeres envejecen más, ya mismo vamos a hablar de eso, ¿no? Percentualmente. 46% son hombres y numéricamente también, ¿no? 815.705. Un amigo decía, oye, tengo que aprovechar la vida porque somos menos estadísticamente. Sí, toca aprovechar las mujeres y los hombres, ¿no? Más de 18.000 adultos mayores tienen 95 años o más. 2.738, 1.2% de personas son centenarias en el Ecuador. Eso es para presentar un mapa de los adultos mayores en el Ecuador y pensar que son una población importante, ¿no? Que deben ser visibles para el Estado ecuatoriano. Ahora, pensaba en una correlación con el concepto de interculturalidad. Escuchaba de un profesor INTI de la Facultad de Ciencias Sociales, leía en sus redes sociales en algún momento un comentario sobre interculturalidad que decía que la interculturalidad solo será efectivamente intercultural cuando no sea algo para los indígenas o para los afros, sino cuando haya una
horizontalidad. Y la misma cosa creo que podríamos decir de las políticas públicas para los adultos mayores. No pueden ser pensadas para los adultos mayores, ¿no? Porque creo que todos seremos adultos mayores. La otra alternativa creo que nadie quiere, ¿no? Mi mamá, cuando suele quejarse porque la edad, porque eso, porque el otro, yo le digo, bueno, mami, la alternativa a envejecer, a ver el tiempo pasar, realmente no es considerable, ¿no? No es algo que queremos que pase. La única alternativa para no envejecer es dejar de presenciar el paso del tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tal vez resignificar este pasar del tiempo, ¿no? Otros datos, 22,6% de hogares en Ecuador tienen al menos un adulto mayor, 18,2% viven solos, perciban, 18, casi 20% viven solos. Adicionalmente, 6,066 viven en hogares colectivos, asilos, residencias, casa-hogar, y 108 se encuentran en situación de calle. Me imagino que este número de 108 podría ser aún mayor. Podría estar subestimado. El 18% de los hogares tienen un adulto mayor como representantes del hogar, generadores de recursos, ¿no? Que están frente al hogar, sosteniendo este espacio. Tal vez tenemos personas de otros, tal vez no, seguramente tenemos personas de Chile, Argentina, Brasil, que van a poder comparar esos datos con la realidad de sus países para poder de ahí pensar entonces cómo, cómo abordar, a partir de qué criterios abordar Al parecer, la doctora está presentando problemas técnicos. Vamos a establecer comunicación con ella para continuar con su ponencia.
Seguro no extrañábamos estas cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, vamos Así, retomando doctora. entonces. Voy retomando, mientras voy hablando, intento conectarme para nuevamente compartir la pantalla. Entonces, intento a la vez conectarme aquí por la computadora. Entonces, si pueden darme paso también a la computadora, les agradezco. Siguiendo aquí con los datos, ¿no? Que parecen tal vez un poco... me dicen que está ultrapasado la capacidad. Entonces, no sé si, creo que no lograré entrar, ¿verdad? Entonces, sigo de aquí mismo, tal vez sin que ustedes puedan acompañar la diapositiva, pero en algún momento me avisen si logro conectarme. Sí, doctora, nosotros la escuchamos mientras tratamos de solucionar el tema de la capacidad. Bueno, entonces voy a intentar ser más dinámica para hablar de estos números y llegar a mi punto. Les comento, 30,2% de adultos mayores tienen alguna dificultad funcional, o sea, motricidad, alguna dificultad para locomoverse. 20,6% presentan problemas comunes en la movilidad, 12,8% en la movilidad y 12,8% en la visión, alguna especie de discapacidad visual. En términos de tecnología, 57,7%, casi 58%, tiene un teléfono celular. Parece mucho, ¿no? Pero pensando que tendríamos ahí más de 40% que no tienen un teléfono celular, lo que para algunos de nosotros parece algo tan trivial, tan natural, ¿no? 35,1% usa la Internet, estoy hablando particularmente del Ecuador, mientras que solo 11,5% utilizan la computadora y 5,5% la tablet. Esa cuestión de la tecnología es muy interesante porque cada vez vemos un estado, lo que es muy bueno, ¿no? Un estado conectado, un estado donde si tú tienes que hacer algún trámite legal, tú tienes que tener, leer un código QR, tienes que hacer tal proceso en el celular con el aplicativo no sé cuánto. Particularmente veo la dificultad que tienen mis padres en manejar esta tecnología, también por cuestiones visuales, por acceso mismo a la Internet. Entonces, ahí vemos cómo que la cuestión de la tecnología acaba siendo un tema importante para poder promover esta integración, este diálogo intergeneracional. El 57,7%, bueno, eso ya mencioné, del celular. Ahora, estado conjugal. Aquí quiero mencionar un tema al final de los datos, un tema importante. El 43% de la población adulta mayor está con su pareja, casado, casada. 23,8% son viudos, 14,8% están solteros. 8,9% estão unidos informalmente, digamos, 5,4% divorciados, 4,2% separados. Eso me remite a algunas cuestiones, pero principalmente me viene un tema fundamental que debe transversalizar otros temas. Cuando estamos pensando en cuestiones generacionales, en ¿qué adulto mayor ustedes imaginan? ¿Cómo ustedes imaginan el adulto mayor? Me lleva a pensar esta cuestión de si está casado, si no está casado, si tiene su pareja. Me lleva a pensar en cuestiones como los límites que algunos estados presentan a la unión homoafectiva, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estas personas pueden tener una estabilidad en sus relaciones?
Tal vez pueda parecer un tema no tan relevante, pero es de extrema relevancia pensar las condiciones dignas, las condiciones de establecer un reconocimiento desde el Estado de estas uniones. No es una cuestión menor cómo estas personas van a envejecer, ver el tiempo pasar al lado de sus compañeros y compañeras. Entonces, esta cuestión, las cuestiones de género, que son muchas veces mal habladas, desinformadas, también transversalizan cuando pensamos en políticas públicas, y esto incluye pensar en la política pública misma, pero también en un marco legal. El grupo clasificado en la etapa de envejecimiento moderadamente avanzado está conformado, según la CEPAL, por 16 países, entre los cuales está Ecuador. Ecuador está clasificado como de envejecimiento moderadamente avanzado. Entonces, vemos Ecuador como un país que está envejeciendo. ¿Qué sienten ustedes cuando digo eso? Bueno, ustedes también están envejeciendo, nosotros estamos envejeciendo. Yo cada día miro en el espejo, la gente dice, no parece, pero sí, estamos envejeciendo. Qué bueno. Cuando digo que Ecuador está envejeciendo, ¿qué sentimiento tienen ustedes? Uy, caramba, tengo que buscar el procedimiento, ¿qué tengo que hacer para impedir que la gente se dé cuenta que estoy envejeciendo? El derecho a envejecer, a ver el tiempo pasar con dignidad, es fundamental. Y este derecho es un derecho que puede ser peleado, buscado, tejido con las comunidades, pero también debe contar con un Estado presente. Y eso llega a ser un problema cuando tenemos cada vez más la perspectiva de disminución de las políticas de seguridad laboral, y diversas políticas que tienen el rol de hacer más digno el proceso de envejecer como algo natural. Bueno, claro que permeado por muchas cuestiones sociales, por muchos procesos históricos, y por eso el concepto de interseccionalidad que traje es para dejar evidenciado que no todos envejecen de la misma manera y bajo las mismas condiciones. Las crisis que mencionaba las compañeras antes de mi persona, que mencionaban la crisis laboral que mencionábamos, eso es importante decir. Estas crisis con las cuales nos estamos afrontando son llamadas de crisis, pero quiero ponerlas entre comillas, porque para Manira nunca fue una crisis. ¿Quién es Manira? Manira es la compañera afro-brasileña que les comentaba, que empezó a trabajar con 5 años de edad. Para ella nunca fue una crisis, porque los derechos laborales a las empleadas domésticas en Brasil, mayormente mujeres afrodescendientes, siempre fue una lucha a lo largo del siglo XX. Entonces, para las mujeres afroindígenas es diferente, sobre todo aquellas que ven los derrames petroleros, el despojo megaminero en sus territorios, es diferente la ruptura. No la ruptura solamente de los ductos petroleros, pero la ruptura de sus tejidos sociales. Es diferente. Entonces sí, estamos envejeciendo, tranquilos. Tranquilos, no pasa nada. Pero ¿cómo estamos envejeciendo? En los últimos 100 años de edad, la edad promedio de los ecuatorianos ha aumentado significativamente. O sea, la noticia es buena, ¿no? Pasó de 23 a 26 años entre 50 y 2001, entonces aumentó la edad, la edad promedio de la población ecuatoriana entre 50 y 2001. Y mira, hacia 2050, el promedio de la edad va a pasar a 40,8 años, hacia 2050, que la edad promedio de la población ecuatoriana será
de 40,8 años hacia 2050. La parte siguiente de esta exposición, que ya se camina para la conclusión, trae algunas preguntas. Entonces, considerando un horizonte de expectativas, que también es un concepto de aquel historiador que les mencionaba al inicio, un horizonte de expectativas dentro o fuera del Estado, ampliar este horizonte de expectativas dentro o fuera del Estado, desde las comunidades, pero también con el Estado. Yo digo dentro o fuera porque la perspectiva con relación al Estado, debemos pensar como buscando espacios hacia dentro del Estado, pero también comprendiendo esta estructura, ¿no? Comprendiendo a qué propósito sirve el Estado, sus dispositivos de control. Entonces, no escapo de eso, pero aquí pensamos un Estado que elabora políticas públicas, un Estado que piensa políticas de seguridad que no impiden que el hombre afrodescendiente pueda envejecer. ¿De qué estás hablando? Bueno, según un documento que se refería a la situación de Cali, pero me pareció muy familiar con la situación del Brasil, me pareció muy familiar con la situación del Ecuador. Los hombres afrodescendientes, podría decir en varios países, si no todos, de Latinoamérica, están muriendo a edades muy tempranas, a los 20 y pocos años. O si estás en alguna parte específica víctima de una política de seguridad que no toma en cuenta los derechos humanos, tal vez este hombre afrodescendiente ni siquiera llega a poder ser llamado de hombre afrodescendiente. Y sí, aquí me recuerdo de los 4 de las Malvinas, que fue un caso internacionalmente conocido que pasó en el Ecuador, en la costa ecuatoriana, particularmente en la provincia de Guayaquil. El Estado debe permitir que la población afro el simple derecho de envejecer. Y ahí, entonces, quiero preguntar y pensar con ustedes algunas respuestas. ¿Qué es seguridad? ¿A qué propósito apunta la seguridad? Y pienso la seguridad laboral, pienso las políticas de seguridad estricto sensu. ¿Qué debe garantizar un Estado cuando pensamos en la cuestión intergeneracional? ¿Qué tipo de seguridad? Tenemos un discurso de que cada vez más estamos viviendo cada vez más, entonces podemos trabajar más. Y trabajar es muy bueno. Generar, producir es muy bueno. Pero ¿en qué condiciones? Entonces, cuando pensamos las políticas públicas que quieren revertir las garantías de seguridad social, ¿en qué población estamos pensando? En la población que como Manira, ¿recuerdan Manira? ¿Saben a quién me refiero? Que como Manira es la población que empezó a trabajar a los 5 años de edad. Es la población que en el campo despierta a las 5 horas de la mañana, a las 4, a las 3 horas de la mañana. Entonces, desde el trabajo social también debemos preguntar qué es desarrollo, de qué desarrollo estamos hablando, cuáles son las garantías de este desarrollo para la población de los adultos mayores, de este desarrollo de los derrames de esmeraldas, de este desarrollo que despoja la Shuar. La señora ha despojado Rosa Huari de su casa, de su huerto, de su chacra, de su huerto, como dicen en Quichua, o de la Shuar, de la chacra, del huerto, como dicen entre los Shuar, de la Shuar. ¿Qué es su productividad entonces? ¿Qué es envejecer? Envejecer, según el diccionario de la Real Academia Española, es la cualidad de viejo.
ancianidad, senectud, vejentud. Nombre femenino, edad senil, senectud. Palabra opuesta, juventud. En el diccionario, la juventud es opuesto a la vejez. Qué curioso, ¿no? ¿Será que envejecer es lo opuesto a ser joven? Es esta mentalidad justamente que debemos cambiar, como sociedad, obviamente, colectivamente. ¿Qué es solidaridad intergeneracional, por fin? ¿De qué hablamos? Primero, yo quisiera comentar con ustedes que se me ocurre pensar en un proceso de doble vía. La solidaridad debe ser del joven hacia el adulto mayor, del adulto mayor hacia el joven. Esta sociedad, siempre cuando hablábamos una vez del tema de la discapacidad en trabajo social, me acuerdo de escuchar cómo que la sociedad discapacitaba a la persona, ¿no? Producía las condiciones para discapacitar. Entonces también creo que la función del Estado es revertir en esta situación en donde excluimos, en donde creamos limitaciones para algo que debería ser pensado como un proceso natural, un proceso de la vida. Si llegando al final de esta exposición, tenía en la diapositiva una imagen bonita que algunos deben conocer, que es un huerto que hicieron en la carrera de trabajo social en algún momento, un huerto que el compañero lideró, el compañero Pedro Cajamarca ha liderado. Este huerto tenía un formato de chacana, todos deben conocer, pero la chacana es la cruz andina, y así como el huerto remite a esta solidaridad intergeneracional, el huerto, el espacio de compartir, el espacio de intercambiar conocimientos, el espacio de sembrar, de escuchar, de una pedagogía de la escucha. Este huerto es muy simbólico, ¿no? Porque estaba ubicado en la carrera de trabajo social de la Universidad Central del Ecuador, pero también porque remite a toda esta pedagogía del diálogo, de la escucha, de una doble vía para pensar esta solidaridad intergeneracional desde la comunidad y desde el poder público. El trabajo social, la parte final que quisiera compartir, lo he nombrado manos a la obra. ¿Cómo pensar trabajo social, territorio y comunidad? Estas tres palabras creo que son claves para pensar la intergeneracionalidad. En un contexto extremo de cambio climático, ¿cómo pensar estos conocimientos que son muchas veces desechados, esos conocimientos tradicionales, ancestrales, que deberían estar enseñados, y en muchos casos están enseñados en las universidades, en las carreras de trabajo social? Y tengo mucho orgullo de haber impartido algunas de estas materias que han pensado la malla curricular para trabajo social, hablando de estos conocimientos. El trabajo social versus política pública con tinte de caridad. Aquí quisiera establecer una división entre lo que es la solidaridad, lo que es establecer la solidaridad intergeneracional, la cooperación colectiva, horizontal, dialogada, un proceso dialógico de escucha, de espacios de escucha al otro, aquel que es una otredad muchas veces negada, aquel otro que parece diferente, y cualquier medida provisional que no se constituya sólidamente como política pública asume el tinte de caridad.
Cualquier política que no parta de un estudio demográfico, un estudio de las étnico-raciales, de las desigualdades étnico-raciales, de las desigualdades entre, atravesado por las cuestiones de género, no tienen la capacidad de una solidez a lo largo del tiempo, de incluso ultrapasar los ciclos de gobiernos que las trabajadoras y trabajadores sociales que me están escuchando deben saber que los ciclos políticos son muy cortos para los cambios políticos que debemos realizar, la continuidad de las políticas públicas. En cuanto a política pública, tenemos la posibilidad de buscar de pensar a largo plazo. Y finalmente, para concluir, pensar solidariedad versus acumulación. La solidaridad me parece fundamental este concepto porque nos pone en contrapunto a la lógica del capitalismo global transnacional, que es la lógica de la acumulación, la lógica de quien produce más, la lógica de la productividad en el tiempo, la lógica de la rapidez de la productividad, la lógica que convierte el tiempo en algo que está necesariamente sometido a la acumulación. Entonces, y no al compartir, al diálogo, al usufructo del tiempo. Entonces, es fundamental establecer esta diversidad, esta diferencia entre solidaridad y acumulación. Entender que solo vamos a poder hablar de una solidaridad intergeneracional si diferenciamos de los procesos de acumulación capitalista global que están en curso. Y eso, una última frase, obviamente, que tiene que ver con la precarización laboral que mencionaba anteriormente, con las lógicas que deberíamos implementar entre trabajadores y trabajadoras sociales de cooperación intergeneracional dentro y fuera de las aulas, en los espacios de trabajo. Entonces, realmente como un reto importantísimo pensar esta solidaridad como intercambio de saberes, horizontalidad en este intercambio y escucharnos. Creo que para finalizar, la pedagogía de la escucha que aprendí en algún momento trasladando en México, de los conceptos más interesantes, la pedagogía de la escucha, creo que es fundamental en este intercambio intergeneracional. Dejo la palabra suelta para que sea posible dialogar. Agradezco enormemente por la oportunidad de compartir con ustedes. Y manos a la obra. Tenemos mucho trabajo en Ecuador, en Brasil y en Latinoamérica. Agradecemos la intervención de la doctora y antes de dar paso al espacio de preguntas, es preciso recordar a todos los asistentes que se encuentra en el chat el link de asistencia para que ustedes puedan registrarse y al finalizar este webinar obtener su certificado. Ahora sí, establecemos el espacio de preguntas hacia los asistentes a la ponente. Quienes deseen intervenir pueden levantar la mano y se les dará el espacio. Gisela Carolina, adelante, la escuchamos. Hola, buenas noches con todas y todos. Agradezco mucho por organizar este webinar, igual la calidad de los ponentes y de las ponentes y
Mi pregunta iba en torno a si ha pensado o conoces, Malú, sobre procesos de fortalecimiento de la memoria eh, en procesos intergeneracionales, ¿no? Si lo consideras como de gran importancia para estas resistencias que tú nos venías nombrando. Y si nos podrías hablar un poquito de eso. ¿Será que de una paso a responder? Sí, estimada doctora. Bueno, yo mencionaba, ¿no? Ahorita estoy justamente en el proceso de escribir con el compañero Luis Corral, eh, que estuvo en un recogido al extremo sur del Ecuador, en la zona del Alto Nangaritza, y estamos escribiendo sobre la experiencia de Laja Shuar, que es justamente una de estas experiencias de intercambio intergeneracional, donde justamente las mayores, el aja es como la chacra, es como el huerto, pero es más que eso, ¿no? Es un espacio de práctica cotidiana, de diálogos, de cosmovisiones diversas, y obviamente muy afectado porque este espacio de soberanía alimentaria extremadamente importante para las comunidades Shuar queda corto frente al acoso de la megaminería que está un poco más al norte en proyectos como Fruta del Norte, Condo Mirador, proyectos megamineros. Entonces, eh, este caso, esta práctica de la Shuar creo que es muy interesante. Ahí podríamos también pensar que creo que se encaja, Gise, como para pensar también las prácticas de Guayusa Upina, de la toma de la Guayusa, que cada vez van perdiendo espacio en la rutina de las familias, pero sobre todo amazónicas, pero que es súper importante donde existen estas prácticas como espacio de diálogo intergeneracional, donde se comparten los sueños, los planes para el día siguiente. Entonces también son espacios muy interesantes. Aquí me gustaría pensar, tal vez ustedes que trabajan en la ciudad tienen algún ejemplo más desde la ciudad misma, pero seguramente hay muchos de estos espacios donde las y los trabajadores sociales son fundamentales para potencializar, para estimular, para recuperar, ¿no?, estas prácticas. Agradecemos la respuesta y asimismo la participación de nuestros asistentes. Vamos a continuar. Cualquiera que sean los problemas que enfrentamos en nuestras vidas, no tenemos que cruzarnos de brazos. Si tomamos los problemas como desafíos, podremos luchar y hacer frente a los contratiempos. Ezequiel Anderech. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente nacional, el magíster Efraín Vázquez. Máster en Administración de Empresas, magíster en Intervención Social de la Universidad de La Rioja de España, posee una sólida trayectoria profesional, ha desempeñado roles claves en el ámbito académico y laboral. Durante 8 años se destacó como jefe de activos de la UNEMI, donde demostró su capacidad de liderazgo y gestión eficiente de recursos. Cuenta con 6 años de experiencia como docente titular en la UNEMI y en la actualidad se desempeña como director de la carrera de Trabajo Social semipresencial, demostrando su compromiso con la formación académica y su pasión por contribuir al desarrollo educativo de los estudiantes. Con una formación académica sólida y una amplia experiencia en roles de liderazgo y docencia, este profesional ha consolidado una carrera en la que combina su pasión por la educación, la gestión y la intervención social. Bienvenido, estimado magíster, con el tema La importancia de las políticas públicas y su relación con el trabajo social desde lo intergeneracional y la presentación del 8º Congreso del Trabajo Social. Bueno, muy buenas noches, Mercedes, ¿cómo está?
Buenas noches a todas las autoridades nacionales e internacionales, a todos los estudiantes de distintas universidades que están presentes en este webinar y al público en general y profesionales que se adhieren también a esta reunión que es organizada por la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador, ¿no? Permítanme a tomar unas cuantas palabras de lo que han expresado mis anteriores compañeros, eh, como Malú, como la doctora Sonia, como la doctora Carmita, quienes han expresado también parte de lo que conlleva este día importante, lo que es el trabajo social, ¿no? Y respecto a lo que tenemos el tema de políticas públicas en el ámbito de lo intergeneracional y que está correlacionado con el trabajo social, con el trabajador social, ¿no? Sabemos que las políticas públicas, tanto como lo que decía Malú, son fundamental e importante cada acción y decisión que llevan cada gobierno para abordar las problemáticas sociales, económicas, ambientales, de seguridad, cualquiera de ellas que se dan como necesidad prioritaria dentro de una nación, ¿no? Y su importancia o su manera de trabajar directamente con el ámbito social y de los ciudadanos en sí, precisamente, influye siempre en un bienestar, un estado de bienestar que conlleva a una mejor calidad de vida. En este contexto, siempre el trabajador social, la trabajadora social juega un rol fundamental y crucial para que estemos involucrados y conozcamos de cada una de las necesidades de ciertos sectores los más vulnerables que existen en una nación. Precisamente vamos a hablar en el país, en Ecuador, ¿no? Que se da en Ecuador normalmente, ¿no? Y promover así políticas que promuevan la justicia social, el fortalecimiento de las comunidades que están netamente abandonadas en varios sectores rurales. Como experiencia, podría yo manifestar que parte de mi objetivo de investigación en cierto tiempo, creo que fue en el año 2022, si mal no recuerdo, 2022-2023, trabajé con una comunidad rural de adultos mayores. Ellos formaban un grupo de adultos mayores eran 138 adultos mayores, entre hombres y mujeres, y recuerdo claramente que en este grupo había muchas necesidades desde el tema de salud, no solamente salud física, sino también salud mental. Estos adultos mayores, varios de ellos tenían muchos problemas de aislamiento. Claramente existía una discriminación, por decirlo así, social y hasta familiar. Entonces, la ayuda intergeneracional no solamente es adulto mayor como tal, sino desde el joven, desde el adulto y desde el anciano. Son todos ellos que forman parte de esta práctica intergeneracional, ¿sí? Entonces, por qué es importante nuestro rol como trabajadores sociales para poder tener esta ayuda en el ámbito social? Trabajamos directamente con individuos, trabajamos con grupos vulnerables y son su conocimiento como trabajadores sociales que nos va a permitir tener esa mayor facilidad de servicio que van a llevar en políticas públicas que un gobierno deberá implementar para tener ese apoyo a grupos vulnerables. Y recordemos claramente que nosotros como trabajadores sociales somos los mediadores entre el Estado y la población. Nuestro rol, nuestro papel esencial es importantísimo para poder evaluar la efectividad de una política pública que ya se ha implementado. Pues no solamente es el hecho de intervenir, el hecho de investigar cuál es la necesidad que existe en cierto sector rural o vulnerable, sino solamente es plantear el programa, darle seguimiento y también ver cuáles son los impactos positivos o negativos que da esa política pública en cualquier gobierno que se dé en cualquier nación. Es importante y valiosa nuestra información que demos para que sea objeto de estudio un cierto sector vulnerable y se establezcan políticas públicas que permitan siempre el apoyo incondicional de un gobierno para ciertos sectores. Claramente dice el artículo 95 de la Constitución de esta República del Ecuador que da el principio de la participación. No solamente como profesionales del trabajo social, sino como ciudadanas y ciudadanos de poder aportar de manera protagónica, de manera participativa en todas las decisiones, planificación y gestión en los asuntos públicos que da un gobierno, de controlar
el gasto público, de orientar los principios de igualdad, de autonomía, de deliberación pública, de respeto a la diferencia y sobre todo la solidaridad y la interculturalidad. Debemos tener presente siempre que los principios dentro del Ecuador también establecen la democracia directa, comunitaria y representativa. Y en este caso, más que todo, una democracia comunitaria que nos permita a nosotros poder ser ese enlace entre las comunidades o las personas vulnerables con un gobierno. Dado esto, podemos también tener una correlación con los ODS. Podemos dar un ejemplo, el ODS, el 3, que habla sobre el tema de salud y bienestar. Tenemos un dato curioso aquí y lo puedo certificar o honestamente tomarlo como lo que decía Malú. Ella hablaba mucho sobre el tema de los adultos mayores y la salud mental. Y miren, cuán importante es la salud mental, no solamente ahorita en el adulto mayor, sino también en el joven. Porque ¿cuál es uno de los índices o variables que permite tener depresión? La soledad, el aislamiento, también es un índice que puede llevar hasta el tema del suicidio. Imagínense el adulto mayor, imagínense también el joven actualmente. Esta ayuda intergeneracional entre el joven, el adulto y el anciano o el adulto mayor va a permitir esa red de apoyo que va a permitir disminuir esos sentimientos de soledad y favorecer siempre el bienestar general de los ciudadanos y ciudadanas de una nación. Y como decía nuestra licenciada Mercedes, el objetivo no solamente acá también es dar este webinar como parte de un apoyo de exponer nuestros conocimientos en el área del trabajo social de distintos campos de acción, ¿no? Tenemos área social en el campo de acción de la educación, de la rehabilitación social, de la protección social, de las discapacidades, de la movilidad humana también, de las violencias, de la socioambiental, luchas colectivas y también del área social, en varios campos de acción que tenemos con ese apoyo intergeneracional. Por eso que en este momento, si me permiten ustedes, les voy a hacer partícipe de nuestra convocatoria como representante de la Universidad Estatal de Milagro al 8º Congreso Internacional de Trabajo Social, denominado Prácticas que fortalecen la solidaridad intergeneracional, aportes en los campos de acción. Este va a ser un congreso que se va a llevar en el mes de junio en la Universidad Estatal de Milagro y va a ser una modalidad híbrida que conjuntamente con la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador, ANUACSE, estamos, ya se lo ha creado, ya está aprobado, para que ustedes sean partícipes de este congreso como participantes, como ponentes del mismo, y que también den su aporte desde cualquier campo de acción en la solidaridad intergeneracional. Es importante que ustedes también formen parte de este congreso que nos permita a nosotros como NUACSE formar líderes en el trabajo social. Gracias, Mercedes. Agradecemos la intervención del magíster y sobre todo cada uno de nosotros tiene la capacidad de generar un cambio positivo en la vida de las personas y en la sociedad. Que la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Social nos inspire a seguir trabajando con pasión y dedicación. Recordemos que somos agentes de cambio y que nuestra labor es esencial para construir un presente y futuro mejor. Agradecemos profundamente su participación en este webinar. Esperamos que las reflexiones y aprendizajes de hoy sean de gran utilidad en nuestra práctica profesional. Les deseamos una excelente noche y los invitamos nuevamente a ser parte del 8º Congreso Internacional de Trabajo Social, prácticas que fortalecen la solidaridad intergeneracional, aportes desde los campos ocupacionales, a celebrarse en junio como lo estableció el magíster. ¿Me permiten compartir un Agradecemos momento? cada una. ¿Puedes Sí, compartir la pantalla un ratito, Mercedes, para mostrarle algo a los perfecto, participantes, muy por bien. favor? Vamos a ver la línea gráfica del Congreso que nos va a presentar el magíster.
Su micrófono, Se ve ahí, ¿no? Bueno, aquí pueden ver ustedes la claqueta. Sí se ve, ¿no? Listo. Sí, muy bien, muy La bien. claqueta para la invitación a ustedes del octavo Congreso Internacional de Trabajo Social, que se va a llevar a cabo en la Universidad Estatal de Milagro, de modalidad híbrida en el mes de junio. Tenemos ya nuestro, como NUACSE, pues presentamos ante ustedes este congreso con la finalidad, como les decía, de recoger experiencias profesionales de investigación que aporten críticamente a a este cuidado común a través de la solidaridad intergeneracional. Solidaridad presente en las prácticas cotidianas de las y los trabajadores sociales a nivel nacional, regional y mundial. Se espera gratamente que ustedes formen parte de este octavo Congreso Internacional del Trabajo Social, denominado prácticas que fortalecen la solidaridad intergeneracional, aportes de los campos ocupacionales al avance ultraconservador. Tenemos nuestro objetivo, que es de generar un espacio científico, académico y profesional de debate actual sobre las prácticas que fortalecen la solidaridad intergeneracional en los diferentes campos ocupacionales del trabajo social. Como NOACSE, ya hemos presentado ya, este será nuestro octavo Congreso Internacional, que queremos que ustedes formen parte de esta grata experiencia de conocer sus artículos, de ver cómo ustedes han investigado cualquier sector o en el campo ocupacional que ayude al tema intergeneracional desde el campo del trabajo social. Por eso aquí damos la bienvenida a ustedes, queridos presentes, a este webinar, al octavo Congreso del Trabajo Social. Gracias por su atención y esperamos que ustedes sean partícipes de este congreso que se llevará a cabo en UNEMI para la fecha de junio. Gracias. Gracias, Magíster. Agradecemos a la audiencia a través de todas las plataformas digitales en las que nos han acompañado en este webinar. Sin duda alguna ha sido un proceso muy enriquecedor. Que tengan una excelente noche.